Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos una vez más a tu visita favorita. ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando? Bueno, me imagino que fantástico. Yo quiero mandarle ya saludos a Analía, a Mabel, a Norma, que sé que nos está viendo. La vez pasada estuvo en tertulia, así que ahí va un gran abrazo nuestro. A José, a Rosa, a Carlitos, a Mariela, bueno, tanta gente que se suma, que nos sigue y que nos acompaña con tu visita favorita, ya llegando casi el final de esta segunda temporada, dentro, por supuesto, de este programa maravilloso que es Radio TV de nuestro queridísimo Gustavo Caroni en su temporada número 15, nada más y nada menos, ¿eh? ¡Qué maravilla! Bueno, nosotros este viernes estamos actuando en Buenos Aires, en Taconeando, junto a Cristina Conde, a Roberto Goyeneche Hijo, a Nati Fabré, a Lili Medina Tango, a Carlos Juárez, a Hernán Diz, que son dos grandes músicos de allá de Buenos Aires, y por supuesto el dúo Por la Vida, con homenajes a Estela Raval y Roberto Polaco Goyeneche. Esto va a ser nada más y nada menos que en Taconeando, la casa de Beba Vidar, este viernes 21 horas en Capital Federal, por supuesto. Y ahora sí, tengo aquí a mi lado para este programa a una persona que tanto Diego como yo respetamos, admiramos y valoramos mucho. No solo por su desarrollo profesional, su excelencia en lo que fue su profesión y es, por supuesto, sino también por su calidad humana, por esa nobleza que tiene de alma y de sentir la vida. Son esas personas que son necesarias y más en estos momentos. Me refiero a nuestra querida, muy querida, Esther Figueras. ¿Cómo estás, Esther? Ay, bueno, estoy muy bien, muchas gracias. Gracias por todas estas palabras de bienvenida, por todo este introito. Yo la verdad que también es mutuo este respeto y este cariño que les tengo. Así que bueno, y muy feliz de estar invitada acá a tu visita favorita. Y gracias por considerarme una visita favorita. Por favor, claro que sí. Le vamos a compartir al público que allá por el año 2014, cuando debutamos con nuestro primer festival Dúo por la Vida, festival inclusivo, fue en el Teatro Verdi, y Esther Figueras fue la maestra de ceremonia de esa noche, y es un recuerdo que lo tenemos filmado, fotografiado y bien grabado también en el corazón. Sí, es mutuo eso. Para mí fue un desafío porque fue un Verdi, que eso no es menor, y haber pasado por el escenario tantas figuras, y que inclusive ya no están, y que eso también es un recuerdo muy caro los sentimientos, y bueno, haberme desarrollado desde ese lugar y que ustedes confiaran en mí justamente para desarrollar esa propuesta tan interesante. Tal cual. Bueno, nada más y nada menos que con toda esa valija de aprendizajes y experiencias tuyas que son formidables, ¿no? Contanos un poquito, porque bueno, yo sé que mucha gente de la audiencia ya sabe quién sos, te conocen, pero siempre hay un poquito de renovación en esta audiencia, ¿verdad? Y me gustaría que compartamos cómo llega a vos lo que ha sido durante toda tu vida, tu profesión, si bien ahora ya estás en otra etapa, pero bueno, sigue siendo también, ¿no? Por supuesto. Mira, yo comencé hace más de 30 años. En realidad, la vocación de enseñar, ese llamado de enseñar, estuvo siempre en casa. Fui nieta de maestros, hija de maestra, y después yo decidí, no sé si lo decidí o ya estaba performado, decidí seguir la educación y seguir por ese camino de la enseñanza. Y a partir de ahí se desandó toda una serie de eventos, que dieron como resultado el colocarme a mí en las aulas. En las aulas de la escuela secundaria y en las aulas del nivel superior. Allí estuve en varios colegios secundarios, y estuve en el nivel superior en el Instituto del Rosario. Dio la casualidad que comencé mi tarea docente en el CENMA 96, que en aquella época eran los DINEA, las escuelas de adultos
Las escuelas de adultos eran del ámbito nacional y por eso eran DINEAS. Y en el Instituto del Rosario, donde me formé. Ahí comencé. Y termino mi carrera y me jubilo en las dos instituciones también. Después de haber pasado por muchísimas otras, que quiero muchísimo, que agradezco muchísimo, que me hayan tenido allí, que me hayan convocado en alguna instancia, me hayan confiado la educación de los hijos, que eso es muy importante. Para terminar, confiándome gente más grande, en cuanto al nivel superior, confiándome la vocación de los demás. Wow. Que eso es el compromiso, un compromiso grande que uno adquiere cuando empieza a decir, bueno, estoy formando a otros profesores. Y eso es muy importante. Y después la posibilidad que me dio con mis adultos. Yo digo mis adultos porque hice todo el recorrido ahí. Nunca renuncié a la escuela de adultos. Hice muchísimas otras tareas, pero siempre estuve en el CENMA 96. Siempre estuve ahí con esta gente con estos alumnos, con estos estudiantes que siempre llevaron, me brindaron esa calidez, ese esfuerzo constante, esa experiencia de decir no puedo abandonar esto, porque estos alumnos que tengo acá están confiando en mí para eso y yo confiando en ellos, es decir, era un encuentro desde este lugar. Y la calidad y la cantidad de esfuerzo que hace toda esta gente grande para estudiar. Entonces eso fue una motivación siempre constante, no de ninguna manera la del otro secundario, del secundario de los adolescentes, claro, ¿no? Que también, pero ahí sí, como yo te decía recién, los papás son los que depositan en las escuelas esta confianza, eligen lo mejor para sus hijos y bueno, yo agradezco haber formado parte de la vida de alguna que otra generación. ¡Ay, qué maravilla! Qué hermoso lo que contás, yo te voy escuchando. Y por supuesto se vienen, querida audiencia, a mi mente, pero un montón de preguntas para hacerle. ¿Qué sentís? Que además en tu caso es especial, ¿no? Porque al ser nieta de docentes, hija de docentes, de maestros, de profesores, profesoras, lógicamente ya hay una información genética que te va mostrando un camino al cual uno ya, y valga la redundancia, ¿no? No solo la información genética de ir por ese camino, sino la que se adquirió, ¿verdad? En la experiencia de tu madre y en la experiencia de tus abuelos que te la han pasado. Pero amén de eso, que ya es una carga con la que uno viene, en este caso tuya, ¿no? Maravillosa. ¿Qué crees que te dio? ¿O qué podés resumir o qué podés resaltar que te dio a vos como mujer la experiencia de ser profesora? Bien, mira, en el caso de mis abuelos fue mi abuelo, un maestro rural, de los maestros rurales del 1930. Wow. En el que terminar la escuela secundaria y ser maestro era toda una travesía, toda una aventura. Y de ir de campo en campo, porque se contrataban los maestros a los campos, en los campos se contrataban los maestros justamente para educar a los hijos de los peones, a los hijos de los dueños de los campos, y entonces tenían allí la escuelita, cada campo tenía su escuelita. Y después mi mamá, que fue maestra, entonces la visión que yo tengo de maestra es de la mujer, en realidad, claro, porque de mi abuelo tengo recuerdos, pero ya no de maestro, sino de abuelo. De abuelo, que era otra cosa. Y la referencia, todo esto que te estoy contando, son referencias que me hacía mi mamá, claro, son relatos, anécdotas que mi mamá me refería. Pero he tenido la visión de la mujer sostén de hogar, de la mujer sola con su hija, poniéndole a la vida todo lo que había que poner para poder sobrevivir, claro, para poder estar, para poder educar. Y educó, también fue maestra rural en los primeros tiempos, en Pampaya Sud, y que me contaba, y a mí me parecía extraño que sus alumnos tuviesen la misma edad de ella, porque ella se fue con 18 años, claro, se recibió acá en Rivadavia, que era en el Instituto Víctor Mercante, que era el instituto que formaba las maestras, ¿no? La escuela normal.
Y a partir de allí se fue sin nada, sin ninguna experiencia, sin nada, al medio del campo, en donde ni caminos había, así que cuando llovía no se podía volver. Es decir, era toda esa, digamos, esa odisea, el ser maestra de esos lugares. Claro. Y los alumnos eran de la edad de ella, o más grandes, y a mí me parecía muy extraño. Después yo lo experimentaría, siendo, digamos, con adultos, sí, lo experimentaría de esa forma. Y después se vino acá a la ciudad, pidió traslado a la ciudad y empezó en la escuela José Mármol y se jubiló ahí, siempre en la misma escuela. Mi mamá fue mi referente en cuanto al, y esto es lo que adquirí, el compromiso, la responsabilidad, el estar presente en las necesidades del otro. Porque educar no es solamente ir bobadas, clases con tus libritos y todo lo demás, hacer las planificaciones, sino ir más allá, ir al encuentro del otro. El docente es el que va al encuentro y justamente se encuentra con esa persona que está ávida de diferentes edades, desde lo más pequeño hasta los más grandes, con estas ganas, a lo mejor no son manifiestas, pero sí son ganas porque están ahí, para que vos les puedas dar lo que vos adquiriste, lo humilde que vos adquiriste, tus conocimientos, y con ese conocimiento tu persona, tu forma de ser. Que yo encuentro ahora gente más grande que yo y me dice la señorita Amanda. Y la señorita Amanda era toda una institución en el barrio, porque además vivíamos en el barrio. Claro. Era toda una institución en el barrio. Hasta cuando decidió sacar fotos, sacaba fotos a todos los cumpleaños de sus alumnos. Ay, entonces el señorita Amanda iba para todos lados. No solamente la tenían de lunes a viernes, sino también los sábados y los domingos cuando había cumpleaños también. Ay, también estaba la señorita Amanda. Pero adquirí eso, y fundamentalmente la calidez. Es decir, no olvidar que uno fundamentalmente, y vuelvo a repetir y recalcar eso, es un ser humano que se relaciona con otros seres humanos y no por tener un título pierde esa humanidad. Entonces, eso es lo que me dejó mi mamá, junto a esa calidez, la sonrisa, el poder estar alegre por despertar. Como me decía, yo siempre me acuerdo, música porque sí, música vana, como la vana música del grillo, mi corazón eglógico y sencillo, se ha despertado grillo esta mañana. Entonces nos despertábamos felices, contentas de poder estar, con todos los problemas habidos y por haber. Y algunos que no teníamos, pero que bueno, que venían, pero felices de vivir. Entonces, esa felicidad es la que vos llevás cuando enseñás. Llevas el compromiso, llevas la responsabilidad, llevas la felicidad de darle al otro también felicidad. Eso es lo que me han dejado mis abuelos, mi abuelo, que bueno, yo lo conocí como abuelo, te digo, pero era con esta misma tónica. Claro. Y mi mamá, que hacía referencia a todo esto diciéndome, Estercita, porque yo me decía Estercita, como el tango, ¿no? Sí. Estercita, tal cosa, tal otra, hay que ser feliz, hay que ser alegre, hay que estar, es decir, y esto es lo que, bueno, trato de practico y ya va quedando como un hábitus, y va siendo así. Qué hermoso lo que nos contás realmente, ¿no? Y me quedo con esto tan importante que vos dijiste: compromiso, responsabilidad y saber acercarse al otro. Lo dijiste de otra manera, pero saber acercarse al otro, saber... Empatía. Ahora le llaman empatía, es decir, le llaman, siempre estuvo la empatía, pero bueno, está más en boga la palabra empatía. En realidad tiene que ver con las habilidades blandas, que en este momento hay que empezar a trabajarlas. Hay que empezar a trabajarlas, hay que empezar a ver cómo me relaciono con el otro. Nunca hay que olvidar que el emisor es el que marca el tono. Entonces, si yo te grito y no voy a recibir del otro lado voy a recibir gritos, en realidad es así. Puede ser que del otro lado haya toda una cuestión de no voy a gritar. Otra de las cosas, la gente se relaciona gritando, levantando el tono de voz. Y eso hace que el cerebro no pueda aprender. ¿Cómo vas a aprender con una persona que te está gritando? Tal cual, qué importante. Ahora vamos a ahondar ahí en el tema de las comunicaciones, porque bueno, tenemos a la persona más
precisa para esto a la hora de lo comunicarse. Y me parece muy, muy interesante el punto que estás tocando, ¿no? Porque esto que es el que comunica es el que está planteando ya cómo va a ser esa comunicación, ¿no? Es un poquito lo que se dice en física cuántica o en salud emocional. Toda acción genera una reacción. No te gustó la reacción que hubo, fíjate cómo accionaste. ¿Qué generaste para que hubiera o sucediera esa reacción, ¿no? Sí, sí. En realidad, siempre cuando vos vas a romper el silencio del universo, que nunca es al azar, sino es intencional, por más que uno crea que no lo hace en forma intencional, ya que importa eso, una intención, también le tengo que colocar esos otros aditamentos. A ver, ¿cómo lo voy a hacer? Pensar. ¿Cómo lo voy a hacer? Y fundamentalmente, ¿a qué interlocutor está dirigido esto? ¿A quién está dirigido todo lo que voy a decir? Porque si no está la frase esa, yo tengo una cosa acá y la tengo que decir. Cuidado, cuidado. Puedo decir todas las verdades, nadie dice que no tenga que decir la verdad. Al contrario, tengo que decir la verdad. Pero ¿cómo la voy a decir? ¿Dónde la voy a decir? ¿En qué momento la voy a decir? ¿Cómo preparo esa comunicación? Generalmente la sociedad actual adolece un poquito de preparar la comunicación. Se creen que cuando yo abro la boca y lanzo y profiero las palabras, así, las lanzo como llamaradas, ya están. Y las palabras no se tratan de esa manera. Tal cual, qué importante, ¿no? Qué importante observar las palabras que vamos a utilizar para saber cómo nos vamos a comunicar, comprendiendo que desde donde uno ve la vida no es del mismo lugar que el otro o la otra lo pueden ver. Por tanto, está en uno, si quiere justamente construir en sociedad, observar eso, cuidar ese pequeño y fundamental detalle, diría yo, humildemente hablando, por supuesto, ¿no? Y nunca hablar de lo que no se experimentó. Eso es también algo que hay que tener en cuenta. Es decir, yo puedo dialogar sin problemas. Tengo la libertad para también pensar y pensar diferente de los demás, sin ningún inconveniente. Ahora, ¿cómo voy a hacer para no herir al otro? Eso se llama cooperación comunicativa. Y además de eso, también generosidad. Y ahí le pongo la parte humana. Yo tengo que ser generoso con el otro. Y sé que lo voy a poner en un aprieto cuando le voy a decir algo, o lo voy a encasillar, o lo voy a aplastar. Y tengo que ver que eso no sería generoso de mi parte. Entonces, ¿qué hago? Enseño al otro a comunicar comunicándonos, pero desde este lugar, desde la generosidad comunicativa. Si nadie sale ganando en algo, bueno, ahora está muy de moda los debates y quién gana en el debate, pero es otro problema. Sí. No es el que nos ocupa en este momento, pero la idea es brindar al otro también la base para que se pueda desarrollar comunicativamente. Claro. Y estar contento de que pueda el otro expresarse. El pensamiento es lingüístico. Si no me puedo expresar, tengo un problema. Entonces, esto es también lo que está adoleciendo la sociedad en general, de no poder expresar, más allá de que a lo mejor se tenga toda la voluntad, como decíamos recién, de expresarnos, pero no tenga las palabras para decir tal cosa. Entonces, es ahí donde entra la educación. Hay que generar las palabras para que el otro se pueda expresar. Desde todas las asignaturas, no hace falta que sea específicamente castellano como era antes, lengua y literatura ahora, no, desde todas las palabras. Hay que empezar a ver cómo le puedo dar palabras para que expresen la historia, para que expresen la geografía, para que expresen. Si yo estoy abajo, no estoy abajo, estoy en el sur. Entonces tengo que empezar esto. Y esto tiene que ver con justamente esta generosidad que tiene que estar siempre presente para que pueda darles. Por eso uno da clases, no imparte, no las cobra, las da. Este de dar tiene que ver con esto, con esta generosidad que tengo y el compromiso que tengo con el aprendizaje.
Claro. No digo responsabilidad, digo compromiso. Responsabilidad implica la responsabilidad mía de enseñar y la otra de aprender. Claro. Está, no le puedo hacer el trabajo al que aprende. No. Pero sí el compromiso de que lo que yo enseño ingrese, de la mejor forma que se lo puede enseñar y de las miles de maneras para que 30 de mis estudiantes, 40 de mis estudiantes puedan aprender. Entonces para eso es la didascalia. Es decir, para eso yo ¿qué hago? Pienso, el docente piensa, no compra secuencias didácticas, piensa, tengo a Pedrito y Pedrito necesita de mí esto. Juancito necesita de mí esto, dentro de una base común. Pero, a ver, ¿qué necesita de mis palabras? ¿Qué necesita para que le ingrese a él la historia? Para que le ingrese a él la geografía, qué sé yo, para que le ingrese la matemática. El otro día veía a una profesora de matemáticas que explicaba las funciones. Y a mí la matemática nunca fue algo muy... siempre tuve muy buenas calificaciones, pero siempre le tuve mucho respeto, porque no tengo mucho pensamiento matemático. Pero bueno, y yo decía, si me lo hubieran explicado así, yo hubiera aprendido mucho más fácil lo que era una función. Claro. Entonces, digo, claro, ¿ves? Dentro de eso, esta señora que apareció, fue viral, apareció en las redes, creo que con una cantidad de años ya, como los míos, y explicando de esa manera. Entonces, eso, explicar para aprender. Por eso hablo del compromiso. Yo me comprometo a que vos me entiendas, no a que yo te diga y vos entendés lo que vos quieras. Claro, claro. Claro. Asegurar que la comunicación va y viene, que estamos hablando de lo mismo, que estamos poniendo la atención en el mismo lugar, con la misma vibración, con tal cual. Qué importante eso, qué importante, querida audiencia, qué importante realmente. Yo te escuchaba y justamente, ¿no? Vos ahora, bueno, ya terminaste tu ciclo, digamos, obligatorio de trabajo, si se quiere, aunque cuando uno tiene la dicha de poder trabajar de lo que le gusta, no es un peso, para nada. Pero me gustaría retenerme en algo, y te lo pregunto como ex alumno secundario, ¿no? O sea, en la secundaria que yo cursé en Buenos Aires, el profesor de golpe vino con el Lazarillo de Tormes, con el poema del Mío Cid, vino con el Quijote, también vino con Casa Tomada, vino con... Bueno, ¿cómo, o mejor voy a reformular la pregunta, si vos estuvieras hoy al frente de un plan educativo, vamos a jugar un poco, en esta realidad actual, ¿qué literatura considerás que sería necesaria, importante que lo vean los adolescentes y las adolescentes? Qué compromiso. Qué compromiso, pero es un juego. Es un juego. Lo planteamos lúdico y lo hacemos así. Eso, es un juego. Bien. En realidad, los planes de estudio, si bien los diseña gente muy especializada, el equipo técnico, y yo humildemente soy la que lo he llevado a cabo, claro, pero con la libertad también de generar esto de la lectura. La lectura tiene... y por ahí yo recuerdo algo de Borges que dice, si la lectura es un placer, y como todo placer, a ver, no es obligatorio. Claro. Si es obligatorio, deja de ser placer. Entonces, lo estoy parafraseando, pero leer, empezar a generar en las aulas la lectura. Y la lectura de los clásicos, vos has nombrado un corpus interesante, la lectura de los clásicos, ¿para qué voy a leer esto, el Mío Cid, Rodrigo Díaz de Vivar, que vino, que le dio? En toda esa anécdota que uno, inclusive ahí está el profesor, que va desambiguando la anécdota para que esa historia penetre y ay, tengo ganas de leer a ver qué pasó con esta historia. Claro. No como nosotros en el profesorado, que lo leíamos en castellano antiguo, ¿no? Que es otra cosa, claro. Bueno, pero nosotros era diferente. Pero en este caso, desambiguarle y después, a ver, empezarle a colocar a ver si yo me puedo expresar con vendérselo. Claro. A ver,
lo venden, quizás no sea la palabra, pero motivarlos hasta el punto... Yo le digo, el ciego sol se estrella en las duras aristas de las armas, y nos hacían recitar en español, sí. Y haga de luz los petos y espaldares, y flamea en las puntas de las lanzas. El ciego sol, la sed y la fatiga, por la terrible estepa castellana al desierto con 12 de los suyos, polvo, sudor y hierro, el Cid cabalga. Y entonces, vos le vas, eso se lo hacía a mis alumnos, y mis alumnos adultos, hábleme en gallego, profesora, hábleme en gallego. Bueno, entonces generábamos, porque no, acá está el libro. No, hay que generar el ambiente, claro. El ambiente de placer se genera. Claro. Y empieza a salir gente que, te vuelvo a decir, que viene de trabajar, de hacer paredes, claro. Viene y se sienta y tiene esto, no el estudio de cuántos en decasílabos, no es tanto eso, que es muy importante, no es tanto eso, sino a ver cómo se lo hacemos así. Entonces llegan a tu clase con este placer, y a lo mejor leemos una página, pero lo leemos con este placer. Y esto va a ser la chispa para que sigan leyendo. Por eso el problema que nosotros estamos teniendo en este momento. No hay el lenguaje en sentido figurado, es muy literal todo. Todo es literalidad. Y cuidado, cuando nosotros el lenguaje lo bajamos tanto a tal punto que no pueda tener relieve, que no pueda haber una metáfora, que yo te diga las nieves del tiempo platearon mi sien y no me entiendas y me mires como siendo que está diciendo, tenemos algo interesante para trabajar. Justamente, yo siempre asocio esto, los fonemas se clasifican en sordos y sonoros, una de las clasificaciones. Los fonemas sordos son PTK, claro. Y los fonemas sonoros son BDG. Entonces yo digo, estos son PTK, todo sordo, todo tenés que... Entonces, no, a ver, elevemos, levantemos la tonalidad de las nuevas canciones. ¿Por qué no tenemos nuevas canciones que digan alguna de estas cosas con metáforas? Sí hay metáforas, pero unas metáforas que lamentablemente son demasiado, no son sugerentes, sino son muy señaladoras. Claro. Entonces dejan de ser eso, ¿m? Y se transforman en otra cosa. Está bien, hay denuncias sociales, hay que ver otra cuestión. Pero esto que tiene que ver con los clásicos, y volvemos a la idea del Quijote, el Cid Campeador, el Lazarillo de Tormes, bien, de Cortázar, bueno, volvamos a todo esto, tienen que ver que ahí no solamente eso, sino que incorporo modos de decir, incorporo palabras. Y le doy a la palabra, no es la lanzo, como yo te decía recién, la profiero. No, le doy a la palabra el valor que tiene, claro. En un contexto determinado. La pongo inclusive con el matiz que tiene, con el tono de voz que tiene la palabra y que tiene que tener la palabra. Entonces, eso es lo que un poco en la fría planificación no se ve. Eso lo hace el docente. Entonces, junto con ese plan, que es simplemente la currícula y todo lo demás, que está bien, es decir, te va indicando cuáles son las cuestiones, porque es una política educativa que tiene que estar, está la otra parte, y ahí me centro en la formación de los docentes desde este lugar. Claro. Tenés que amar lo que haces, los pagos y todo lo demás van por otro lado, pero tenés que amar lo que haces para poder hacerlo. Claro. Y para que el otro ame también lo que vos le vas a dar. Si no, no se produce la comunicación, en este caso didáctica, digamos así. Qué hermoso escucharte, qué hermoso cómo nos compartís todo, ¿no? Y esto sí es cierto, ¿no? Ama lo que tú haces para que lo que tú hagas te ame a ti, ¿no? Y se pueda dar esta situación tan importante. Nosotros, obviamente, como siempre comentamos, nos encanta agasajar a nuestros invitados, invitadas con una canción. No la hacemos en vivo por lógicas razones, pero sí traemos siempre para cada programa un registro de algún momento. Para el caso tuyo,
y siendo una mujer de palabras, y una mujer de palabra además, de palabras y de palabra, que eso es muy importante, al menos para mi manera de ver la vida. Consideramos con Diego que esta canción que la hicimos en febrero de este año, que fue grabada por Radio TV Villa María en vivo desde el aula magna de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Córdoba, en Córdoba capital, y junto al ensamble de cuerdas de la Orquesta Filarmónica de Córdoba, interpretamos Alfonsina y el mar, en homenaje a Alfonsina Storni, por supuesto, en homenaje a vos, que estás aquí en nuestro programa. Hermosa, hermosa, hermosa esa versión, hermosa, hermosa. Bueno, es de Félix Luna, la letra, y Ariel Ramírez, bien, es preciosa, es preciosa. Realmente me siento muy, muy halagada. Ay, muchas gracias. Bueno, Ariel Ramírez dijo, cuando estaba componiendo Alfonsina y el mar, dijo, esta canción va a trascender mi propio nombre. Sí, y lo hizo. ¿Vamos?
Bueno, realmente un gran gusto. En lo personal tuve el inmenso placer de poder interpretar Alfonsina y el mar allá por el año 2001, en la SADE, Capital Federal, en un homenaje que se hizo a Alfonsina Storni y delante del doctor Guillermo Storni, nieto de Alfonsina. Tengo una foto de esa época y bueno, es un recuerdo muy, muy grato, muy importante, y a partir del momento en que la empezamos a interpretar con Diego, bueno, está siempre con nosotros. Esther, sí. ¿Qué haces o cuáles son tus gustos a la hora de descansar, de desconectar? Yo sé que es difícil cuando nos apasiona lo que hacemos. Si a mí me preguntan, ¿cuándo te desconectas de la música? Nunca. ¿Por qué? ¿Qué haces en los momentos libres? Escucho música. Bueno, sé que es difícil, pero en tu caso, ¿por dónde desandas el descanso, el nutrirte tal vez, no? Por ese lado iríamos, porque en realidad cuando se trabaja en arte, no hay, es decir, el arte en sí es un descanso, es un remanso, justamente tiene esa característica, ¿no? de transportarlo a uno, de hacer esa catarsis. Claro. Entonces, claro, es como hacer la catarsis de la catarsis, es como muy... Pero en realidad uno se va dedicando, uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida. Y se va dedicando a cosas que por la premura de esto del trabajo, yo ahora ya estoy retirada del trabajo formal, claro, no pude hacer, sobre todo la relectura. Me descansa la relectura, me descansa volver sobre los pasos, porque te vuelvo a decir, las artes tienen esa característica y la literatura tiene aún más. Vos volvés a leer lo que leíste y tenés nuevas perspectivas, se te abren nuevos mundos. Por eso la literatura es el mundo posible. Y hoy es este mundo posible que tengo con esta experiencia. Cuando yo lo leí en el profesorado, si yo leo El Quijote nuevamente, yo lo leí en el profesorado y lo leí un poco para cumplir, porque necesitaba aprobar, necesitaba acreditar, y se me pasaron muchísimas cosas. Lo leo ahora y es diferente. Leer El Principito, cuando lo leí en literatura francesa, Antoine de Saint-Exupéry, cuando lo leí en literatura francesa era una cosa, lo leo ahora es otra. Es más, leo a lo mejor una página y dejo. Claro. Y vuelvo y leo otra cosa. Tengo la posibilidad en este momento, bueno, tengo un problemita en la vista en que no puedo leer mucho en papel, pero sí tengo el ebook. Entonces sí, con el ebook uno tiene muchísimas lecturas allí, podés tener hasta 3.000 libros, y entonces una lectura me descansa de la otra. Algo de psicología, alguna cosa que me interesó siempre investigar y que por allí, bueno, por cuestión de tiempo no podía hacer. Claro. Entonces, esos son mis descansos. Y también volverse hacia uno mismo, volverse a encontrar, como dice Benedetti, para no decirse las verdades, sino cantarse, no decirse las mentiras, sino cantarse las verdades. Claro. Entonces uno se va diciendo algunas cosas, va teniendo tiempo también para el silencio. Otro tema. ¿Y qué es el silencio para vos? Me encantó. Otro tema, este silencio que tiene que ver con el volverse a sí mismo, volver a pensar cosas, a repensarlas y no caerse adentro. Y ahí, bueno, para mí es la fe, tengo esta otra característica, entonces este don, y bueno, don que Dios me ha dado, y bueno, trato de acrecentarlo humildemente día a día, pero bueno, vuelvo a todo esto y eso es el descanso, el remanso, porque parece que siempre cuando estás próxima a jubilarte dices, ¿y ahora qué vas a hacer? Nada, ser feliz. Nada, si ya hice durante 35 años todo esto, ¿por qué voy a hacer más de lo mismo? Claro. Entonces, más de lo mismo desde ese lugar, del fragor del laboral. ¿Qué voy a hacer? Vuelvo sobre estos pasitos que quiero dar, no quiero esto, quiero lo otro. Me puedo dar el lujo, gracias a Dios y a la jubilación, que puedo tener estos espacios de silencio que son remansos. Que uno se puede ir dando como lujos, se puede ir dando en esta sociedad donde el vértigo, el ruido, como yo te decía recién, toda la gente que habla en voz alta,
muy alta. Quizás sea también por los auriculares, a veces la cuestión del contacto, ¿viste? Va a haber una generación un tanto hipoacúsica por ese motivo, pero bueno, no es mi tema, no es mi área, solamente leo, son cosas que leo. Claro. Pero todo tiene que ser estrépito. Todo estrepitoso, todo rápido, todo bien. Dice, no me alcanzan las horas del día. A mí me van bárbaras las horas. Vos me decías recién, puede ser tal hora, puede ser tal otra. Ningún problema, puede ser. Yo ya le doy el tiempo, puede ser esto. Dejamos a los más jóvenes que tengan todas estas premuras porque tienen niños, porque tienen compromisos, porque todo se les junta, porque... Bien, nosotros ya en este momento no tenemos tenemos la otra parte, de disfrutar y de aprender a disfrutar y darnos la oportunidad de disfrutar de la vida. Gracias a Dios tenés salud. Como yo decía, nos podemos levantar a la mañana, tenemos algunas cositas que puede haber ahí, pero la pasamos. La idea y ser feliz con alegría. La alegría te mantiene, es como la varita que te mantiene erguida frente a todo, como dice el resistiré. Claro, tal cual, el resistiré. Me hiciste acordar que lo tengo que cantar este viernes, porque me dijo Cristina Conte que cerramos el espectáculo con Resistiré, porque es el homenaje a Estela Raval, y hay una parte ahí que tengo que me hiciste acordar. Qué hermoso todo lo que nos contás, Esther. Lógicamente los tiempos vuelan, pero quiero ahondar un poquito en alguna otra pregunta antes de cerrar este primer encuentro, ¿no? Siempre digo que es un primer encuentro porque con personas así siempre hay que repetir porque hay tanto para conversar. Yo recuerdo mi papá, cuando yo tenía 12 años, vino un día y me dice, bueno, yo creo que ya es tiempo de que empieces como vos bien dijiste, pero desde el rol de papá lo hizo él, a que empieces a generar tu lectura. Yo acá te dejo este libro. Me lo puso en la mesa de luz, pasó una semana y empecé a leerlo la noche. Ese libro me marcó. Lógicamente estoy hablando de Germán Hesse, Siddhartha. Después de ese libro vino El arte de intentar, de Castaneda. Y previamente, lo que yo siempre digo, todo lo que el aporte que fue en mi infancia, a través de mis padres y mis tías, de María Elena Walsh. Un poquito eso es lo que a mí me marcó rápidamente. ¿Qué libros te marcaron a vos? Bien, eso del primer libro me hizo acordar a mi mamá, que también me dio uno. Se ve que era el modus operandi de los padres. Bien, sí, me dio uno, Corazón, de Edmundo de Amicis. Y eso después yo justo conseguí también cuando mis hijas eran chicas, la versión infantil, y también pasó a ellas Corazón de Edmundo de Amicis. Bien, libros, El Principito, de Saint-Exupéry, Martín Fierro. Martín Fierro. Bueno, la poesía de Borges. La poesía de Borges, las milongas. A mí en realidad la poesía es la que me gusta, ¿no? Voy más para esto. Claro. Gabriela Mistral. Alfonsina Storni. Es decir, poetisas que más allá de desafiar, porque pareciera que todo ahora es lucha y es desafío, es simplemente poner en palabras lo que siente una mujer. No hay que luchar, hay que ni desafiar a nadie, ni yo estoy acá y porque soy mujer. No, yo siento esto, es lo que yo siento. Es lo que yo pienso y es lo que veo con este mundo. Obviamente que va a haber gente que está en acuerdo y gente que está en desacuerdo, pero es lo que yo pienso. Es así. Entonces no me hace falta luchar tanto para decir yo soy mujer. No, yo soy desde ese lugar. Es lo que pienso. Claro. Está ahí, está lo que siento. Voy a dormir. Maestro, perdona que yo enseñe, que yo lleve el nombre de maestro que tú llevaste. Tú me quieres blanca, tú me quieres alba. Mezclé en el medio la de Gabriela Mistral, pero estas dos de son de Alfonsina.
bueno, es lo que pensaba, es lo que sentía en esa época, que después los teóricos, los ensayistas le busquen, es otra cosa. Claro. Yo pensaba que tú me quieres blanca, tú me quieres alba, me quieres así, y yo no soy así, no quiero ser así. A ver, empecemos desde ese lugar, es lo que... también no solamente desde las mujeres, Rubén Darío, dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura porque esa ya no siente. No hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el futuro terror de estar mañana muerto, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber ni a dónde vamos ni de dónde venimos. Último poema de Darío, Lo fatal. Bueno, es eso, lo que pensó toda su vida. Termina lo fatal, esto es lo fatal. Es trágico, ¿qué es lo trágico? ¿Qué? Saber y no poder hacer nada. Yo lo sé y no puedo actuar y no puedo hacer nada por eso. No es la muerte es la muerte. Pero lo trágico, eso el sentido trágico de la vida, es saber cosas y no poder saber lo que me dejan saber. También. Lo que no me dejan saber, no lo sé. Pero bueno, y no poder accionar. Tal cual. Tal cual, tal cual. Es impresionante, querida audiencia, me imagino que la deben estar disfrutando, Esther, como una cosa, yo también acá, que es impresionante. En estos segundos, minutos, instantes, vamos a ponerle, más que subdividirlo, en estos instantes en donde a ellos, ellas y a mí también, que de hecho me hizo hasta emocionar, que no se me corra el maquillaje, por favor. Es impresionante por todos los estados de la vida y del ser humano pasan, sobre todo con este poema Lo fatal, porque describió, creo, todo, y esto de lo sé, pero no puedo hacer nada, eso creo que sí es una tremenda tortura. La tragedia, ¿qué es la tragedia griega? Edipo descubre que ha matado a su padre, que se casó con su madre y no puede hacer nada, y se arranca los ojos, no puede hacer nada, claro. Esa es la tragedia. Claro. Entonces el sentido, porque a veces uno relaciona, fue trágica la muerte, sí, la muerte es muerte, pero no es la tragedia es otra cosa, es estar muerto en vida, que es otra cosa, es diferente. Tal cual, esto me hace acordar la famosa frase de Discépolo en alguna medida, que él decía, la noche en soledad y la almohada pueden llegar a ser muy peligrosas, ¿verdad? Y eso, por eso es la época del silencio, y cuando vos haces silencio, te podés llegar a caer adentro. Claro. Por eso hay que ponerle tanto ruido. Cuando uno tiene que ponerle tanto ruido a las cosas es porque la mente no puede pensar. Hay que ponerle ruido, hay que ponerle... cuando yo me quedo solo conmigo mismo y en soledad, ahí tenemos esta cuestión. Y ahí tengo que empezar a hacer ejercicio de estas palabras que me vienen a la mente y de este pasado, porque todos tenemos nuestro pasado, este pasado que a lo mejor me lacera. Perdonarme los pasados, que es otro tema, para irme más liviano. Cada vez me voy alivianando. Hay un cuento de Anderson Inver que se llama El leve Pedro, donde tenía una enfermedad que se iba perdiendo peso, hasta que se elevaba y se fue Pedro se fue para arriba, se fue. Entonces es un cuento fantástico, pero de todas maneras, asemejándose a eso, cada vez uno se tiene que ir alivianando de estas cosas. El pasado no lo puedo cambiar, el futuro me tiene que sorprender. Vivo el presente, porque esto es lo que estoy y disfruto el presente. Disfruto este encuentro, este ágape, como decían los griegos, que iba mucho más allá de la comunicación, iba en la comunicación de las almas. Entonces, en ese sentido está el encuentro. Cuando empiezo a buscarle por ese lado, es el que a mí me resulta, quizás a otro no, pero empiezo a buscar esas, y encontrar intersticios donde yo puedo decir, bueno, acá, y me es dado saber esto, para que yo pueda crecer y pueda ir más livianita, cada vez más liviana.
Tal cual, qué hermoso, Esther. Hay una última pregunta que yo siempre hago, que a veces es difícil, yo sé, y por eso ustedes siempre tienen acá la tarjetita de paso. En el lugar, en el plano donde se encuentren, desde la mujer que sos hoy, ¿qué le dirías a quién fue tu papá y a quién fue tu mamá? Bueno, en primer lugar, gracias. Gracias a la vida, a pesar de que es el título de una canción también, pero gracias por la vida, por lo que me dieron, por lo que me dio uno, que es esto que yo te decía recién, el compromiso, la responsabilidad, el camino marcado un poquito, el camino señalado con la docencia, y al otro el camino del artista. Mi papá era fotógrafo, conciencia del trabajo y del trabajo de todos los días, del esfuerzo, tengo tal cosa pero sigo adelante, de esa fuerza. Eso también, eso le agradezco porque son cosas que son huellas en mí, claro, y que las reconozco como huellas de mis padres. Claro. Claro. Y de esa beta artística que también está, porque mi abuelo, el papá de mi papá, era actor de carromato. Ah, mirá. Así que también tenía los flyers, esos que se hacían antes, ahora se dice flyer, pero eran los programas, los afiches, claro. El afiche de la RALDE, claro. Era el afiche con sus obras, porque era director, tenía su carromato y llevaba por los pueblos. Por los pueblos llevaban las obras, su poesía, recitaba muy bien. Yo me acuerdo de él, era pequeña yo, pero me acuerdo de él que recitaba Payaso. Creo que es de Montalva, no me acuerdo. De Maturana, Payaso. Es bello ese poema del payaso que está triste, pero tiene que estar alegre para la gente, ¿no? Y él se ponía en el personaje y realmente te hacía llorar. O sea, muy bien, eso me acuerdo de mi abuelo Francisco. Y bueno, todo eso me han dejado. O sea, soy una mixtura. Y mi abuela, cocinera y bahiense, había nacido en Brasil, o sea que con toda la... Mirá, con todo el ritmo, totalmente. Y bueno, y de mi abuela italiana, o sea, tengo del otro lado italianos y criollos, y del otro lado brasileños y catalanes. Que vino de Cataluña. Y bueno, toda esa mixtura está acá. ¿Tu apellido es catalán? Mi apellido es catalán. Claro. Y toda esa mixtura está en este que viste calza. Hermosa. Quiero agradecerte de corazón que te hayas acercado, que nos hayas abierto las puertas de tu corazón, tu alma, compartir con la audiencia tan hermosa estas cosas tan necesarias y en estos días también. Y bueno, y vos sabés que siempre te deseamos lo mejor. Tenemos una amistad aparte y bueno, ahí estamos siempre y con toda la felicidad. Ay, bueno, muchas gracias. Yo agradecida a Radio TV, a Gustavo Caroni, al dúo Por la Vida Tango, a vos y a Dieguito, porque también son muy caros para mí. A Dieguito, que lo conozco desde pequeño, por eso le digo Dieguito, desde pequeño. Y voy a cerrar con esta frase de Julio César Lavaque, que lo hace, es un agradecimiento que tiene en sus libros y que me pareció muy buena. Y siempre hago estos cierres de mis locuciones, cuando dice gracias, ¿no? Gracias a todos los que hemos sentido el cansancio del camino, pero no hemos abandonado la antorcha del mensaje por amor a la vida. Gracias. Ya está. Nos encontramos el miércoles que viene. Gracias.